Muy buenas tardes, nosotros somos del grupo 6, integrados por Gerson Diego Guamán Oregón, Enzo Araujo Janampa, Álvaro Misael Yumpanqui Guamán, Ashley Brunella Mendoza Ruiz y Neski Giovanni Villena Ruiz. Hoy presentaremos los aspectos negativos que dejó la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social. A continuación, presentaremos los argumentos que reforzarán nuestra tesis. Hoy voy a hablar sobre la situación del Perú desde 1895 hasta 1930, en donde nuestro país se encontraba en una situación de inestabilidad y política económica. La oligarquía era una poderosa clase gobernante en ese entonces, que controlaba gran parte de la riqueza y los recursos económicos del país. La pobreza y desigualdad social eran muy comunes en ese entonces. La agricultura y la minería eran las principales industrias del país, pero la falta de inversiones en infraestructuras y la dependencia de la producción agroexportadora llevarían a una larga crisis económica en la década desde 1930. La reforma agraria es un capítulo importante de la historia social y económica del país, caracterizado por el intento de redistribuir la propiedad de la tierra para beneficiar a los campesinos y reducir la desigualdad. Antes de la reforma agraria, la estructura agraria peruana estaba dominada por grandes haciendas, propiedad de una minoría terrateniente, mientras que la mayoría de los campesinos trabajaban por condiciones de semiesclavitud sin acceso a la propiedad de la tierra. Esta situación generaba grandes desigualdades sociales y económicas y era una fuente de conflictos y tensiones en las zonas rurales. El impulso más significativo para la reforma agraria vino durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, quien asumió el poder tras un golpe de Estado en 1968. Velasco se propuso transformar radicalmente la estructura agraria del país como parte de su proyecto de revolución peruana. La reforma agraria desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado constituyó el último capítulo de un proceso que se vino desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde inicios del siglo XX se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo, generándose una nueva estructura agraria. En 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por otro lado, Fernando Belaúnde promulgó el 21 de mayo de 1964 una ley de reforma agraria que, como característica principal, tuvo el exceptuar a los complejos agroindustriales azucareros y, en general, a la gran propiedad. El 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto de ley número 17716, contemplándose entre sus objetivos principales la eliminación del latifundio, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, la reestructuración de las comunidades campesinas, la creación de nuevos mercados y el desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. Bien, ya sabido lo ocurrido en los años 69 durante el gobierno de Velasco, daremos nuestra conclusión de la reforma agraria. La reforma agraria lo que tenía planeado era básicamente mejorar la productividad de la agricultura en el Perú, y a la vez eso debió traer un gran beneficio económico. Al final no ocurrió, fue todo lo contrario. Problemas económicos, problemas de infraestructura y a la vez problemas sociales. Económico ya sabemos por qué, básicamente una gran cantidad de esas tierras no fueron muy mal administradas y abandonadas. Con la infraestructura ya va con las tierras abandonadas, básicamente todas las tierras que fueron abandonadas, básicamente nadie las reclamó, o bien varias tierras fueron inutilizadas por el mal manejo que había. Y social, ya básicamente todo eso lo ocurrió en la infraestructura social y económico, terminó trayendo crisis sociales en esa época. Al final la reforma agraria tenía un objetivo bueno, pero al final nunca ocurrió, o más bien fue muy mal administrada en esa época. La reforma agraria pudo ser un gran beneficio, un gran boom para esa época, pero al final no demostró todo lo contrario, solo dejando una mancha en la historia del Perú. Muchas gracias.